Hace más de 2000 años, mucho antes de que las fronteras modernas dibujaran el mapa de Europa, un conjunto de pueblos extraordinarios dominaba vastas extensiones del continente. No conformaban un imperio unificado ni respondían a un único soberano, pero compartían algo igualmente poderoso: una lengua emparentada, unas tradiciones profundamente arraigadas y un estilo artístico tan distintivo que aún hoy resulta inconfundible. Estos pueblos, conocidos colectivamente como los celtas, construyeron una civilización que se extendió desde las brumosas costas de Irlanda hasta las montañas de Anatolia, desde las tierras altas de Escocia hasta las soleadas llanuras de la península ibérica. Su influencia transformó Europa durante más de un milenio, dejando huellas que permanecen vivas en nuestras lenguas, nuestras leyendas y nuestra manera de entender el mundo. Los celtas no surgieron repentinamente como una fuerza completamente formada. Sus orígenes se remontan a las culturas indoeuropeas que migraron hacia Europa occidental durante la Edad del Bronce, mezclándose con las poblaciones locales y desarrollando gradualmente características propias que los distinguirían de otros pueblos. Sin embargo, fue durante la Edad del Hierro cuando su civilización alcanzó su forma más reconocible, cuando aprendieron a dominar el metal más resistente conocido en su época y lo convirtieron en herramientas, armas y objetos de una belleza excepcional. El hierro cambió todo. Permitió una agricultura más eficiente, armas más duraderas y herramientas que facilitaban el trabajo artesanal. Con el hierro llegó también la prosperidad, y con la prosperidad, la expansión. El verdadero florecimiento de la cultura celta comenzó en una región específica de los Alpes centrales, en lo que hoy conocemos como Austria. Allí, alrededor del año 1200 antes de nuestra era, surgió la cultura de Hallstatt, nombrada así por el pequeño pueblo donde los arqueólogos descubrieron siglos después un extraordinario cementerio repleto de tesoros. Hallstatt no era simplemente otro asentamiento prehistórico. Era el corazón de una civilización próspera que había descubierto algo tremendamente valioso: vastos depósitos de sal en las montañas circundantes. En aquella época, la sal valía tanto como el oro. Era esencial para preservar alimentos, curtir pieles y mantener la salud del ganado. Quienes controlaban la sal controlaban una fuente inagotable de riqueza. Los habitantes de Hallstatt excavaron profundamente en las montañas, creando una red de túneles y galerías donde extraían la sal con una eficiencia sorprendente. Esta sal se comercializaba por toda Europa, viajando en caravanas que recorrían antiguas rutas comerciales hasta alcanzar el Mediterráneo, donde se intercambiaba por productos exóticos procedentes de Grecia, Etruria y el mundo fenicio. A cambio de su preciada sal, los jefes de Hallstatt recibían vino en ánforas decoradas, bronces elaborados, cuentas de ámbar del Báltico y objetos de lujo que demostraban su estatus. Las tumbas de estos primeros señores celtas revelan una opulencia extraordinaria: espadas de hierro con empuñaduras decoradas en oro, carros ceremoniales desmontados para caber en las cámaras funerarias, joyas de oro trabajadas con increíble delicadeza y objetos importados desde lugares tan lejanos que sus propietarios probablemente nunca los visitaron. La metalurgia del hierro se convirtió en el distintivo de esta cultura. Mientras otros pueblos todavía dependían principalmente del bronce, los celtas de Hallstatt perfeccionaron técnicas para fundir, forjar y templar el hierro, creando objetos de una calidad superior. Sus herreros no eran simplemente artesanos, eran considerados figuras casi mágicas, poseedores de conocimientos secretos que transformaban la tierra en metal y el metal en obras que combinaban funcionalidad y belleza. Una espada celta de este período no era únicamente un arma, era una obra de arte, con su hoja decorada mediante técnicas de damasquinado, su empuñadura adornada con motivos geométricos y su vaina elaborada con placas de bronce repujado. Poseer una de estas espadas significaba pertenecer a la élite guerrera, a aquellos que tenían el derecho y el deber de defender su comunidad. Con el tiempo, el centro de gravedad de la cultura celta se desplazó hacia el oeste, hacia las regiones que hoy conocemos como Suiza, el este de Francia y el sur de Alemania.
Alrededor del año 450 antes de nuestra era, comenzó un nuevo período cultural que los arqueólogos denominan la TEN, por el sitio suizo donde se descubrieron miles de objetos arrojados ceremonialmente a un lago. Este período marca el apogeo del arte y la expansión celta. El estilo artístico se volvió más elaborado y distintivo, alejándose de las formas geométricas de Hallstatt hacia diseños curvilíneos, espirales entrelazadas y motivos abstractos que parecen fluir y transformarse ante nuestros ojos. Los artistas celtas desarrollaron un vocabulario visual único que no representaba el mundo natural de manera realista, sino que lo reinterpretaba mediante símbolos y abstracciones. Un rostro humano podía sugerirse con unas pocas líneas curvas. Un animal se transformaba en un patrón decorativo que requería contemplación para ser comprendido. Fue durante el período de la TEN cuando los celtas emprendieron su gran expansión, un movimiento demográfico y militar que transformaría el rostro de Europa. Las causas de esta expansión permanecen parcialmente misteriosas. Algunos historiadores sugieren presiones demográficas, una población en crecimiento que necesitaba nuevas tierras para cultivar. Otros señalan el deseo de aventura y botín característico de las sociedades guerreras, donde los jóvenes nobles debían demostrar su valor en expediciones militares. Probablemente, una combinación de factores económicos, sociales y culturales impulsó a miles de celtas a abandonar sus territorios originales y buscar fortuna en tierras distantes. Hacia el oeste, las tribus celtas se establecieron en lo que hoy es Francia, desplazando o asimilando a las poblaciones previas y creando la región que los romanos llamarían Galia. Esta vasta extensión, desde el Atlántico hasta el Rin, desde los Pirineos hasta el Canal de la Mancha, se convirtió en el corazón del mundo celta continental. Las tribus galas construyeron prósperos asentamientos, cultivaron la tierra con eficiencia y establecieron redes comerciales que conectaban el Mediterráneo con el Mar del Norte. Tribus como los arvernos, los eduos, los secuanos y los helvecios se convirtieron en potencias regionales, cada una controlando vastos territorios y manteniendo ejércitos capaces de desafiar a cualquier enemigo. Hacia el sur, oleadas de guerreros celtas cruzaron los Alpes y descendieron a las ricas llanuras del norte de Italia. Allí se enfrentaron con los etruscos, la civilización sofisticada que dominaba la región, y gradualmente la fueron desplazando. Los romanos, cuya ciudad todavía era relativamente modesta en aquella época, observaron con alarma creciente cómo estos bárbaros del norte se establecían cada vez más cerca de sus fronteras. La tensión era inevitable, y en el año 390 antes de nuestra era estalló de manera dramática. Un caudillo galo llamado Breno lideró una confederación de tribus hacia el sur, atravesando territorios etruscos hasta llegar al corazón mismo de Roma. Los romanos, confiados en su superioridad, enviaron un ejército a interceptar a los invasores cerca del río Alia. Lo que sucedió allí se convertiría en uno de los episodios más traumáticos de la historia romana temprana. Los guerreros celtas, combatiendo con una ferocidad y un desprecio por la muerte que aterrorizó a los legionarios romanos, destrozaron completamente el ejército romano. Los sobrevivientes huyeron en desorden y Roma quedó prácticamente indefensa. Breno y sus guerreros entraron en la ciudad sin encontrar apenas resistencia. Durante meses saquearon Roma, llevándose todo objeto de valor que pudieron encontrar. Según la tradición romana, solo la ciudadela del Capitolio resistió, defendida por un puñado de soldados desesperados. Finalmente, los romanos acordaron pagar un enorme rescate en oro para que los galos abandonaran la ciudad. Cuando los romanos protestaron porque los galos utilizaban pesas falsas para medir el oro, Breno arrojó su espada sobre la balanza y pronunció la frase que se volvería legendaria: «Vae victis», «ay de los vencidos». Este episodio dejó una cicatriz psicológica profunda en la conciencia romana. El recuerdo del saqueo galo perseguiría a Roma durante siglos, alimentando un miedo y un odio hacia los pueblos celtas que eventualmente motivaría guerras de conquista y aniquilación. Mientras tanto, hacia el este, otras tribus celtas penetraban profundamente en los Balcanes y más allá.
En el año 279 antes de nuestra era, una inmensa horda de guerreros celtas invadió Grecia, avanzando inexorablemente hacia el sur a pesar de los intentos griegos de detenerlos. Su objetivo era el santuario de Delfos, el centro religioso más sagrado del mundo griego, donde se acumulaban siglos de ofrendas votivas en oro, plata y bronce. Los griegos defendieron el santuario con desesperación y, según las crónicas posteriores, los propios dioses intervinieron enviando terremotos y avalanchas para proteger su morada sagrada. Aunque los celtas finalmente fueron rechazados y su líder, también llamado Breno, según las fuentes griegas, encontró su fin en la campaña, el episodio demostró el alcance extraordinario de la expansión celta. Algunas de estas tribus orientales continuaron su migración hacia el este, cruzando el Bósforo y estableciéndose en el corazón de Anatolia, en lo que hoy es Turquía central. Allí fundaron un reino conocido como Galacia, manteniendo su identidad, lengua y tradiciones celtas durante siglos en medio de un entorno completamente diferente. Los gálatas se convirtieron en guerreros mercenarios temidos y respetados, contratados por los reinos helenísticos que luchaban entre sí tras la muerte de Alejandro Magno. Aunque eventualmente adoptaron aspectos de la cultura griega circundante, preservaron su herencia celta de manera notable. Siglos después, cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los Gálatas, se estaba dirigiendo a los descendientes de aquellos guerreros celtas que habían viajado miles de kilómetros desde sus hogares originales. Hacia el norte y el oeste, los celtas también se expandieron hacia las islas británicas. Irlanda, Escocia, Gales y gran parte de Inglaterra fueron gradualmente celtizadas, aunque el proceso exacto permanece debatido por los historiosos. Algunos académicos sostienen que hubo invasiones masivas y reemplazos de población. Otros sugieren un proceso más gradual de asimilación cultural, donde las élites celtas se impusieron sobre poblaciones preexistentes que adoptaron la lengua, las costumbres y la identidad de los recién llegados. Sea cual fuera el mecanismo exacto, el resultado fue claro. Las islas británicas se convirtieron en uno de los últimos bastiones de la cultura celta, preservando tradiciones que desaparecerían del continente. En la península ibérica, las tribus celtas se mezclaron con las poblaciones locales, creando la cultura celtíbera, que dominó gran parte del interior de España y Portugal. Los celtíberos desarrollaron sus propias características distintivas, combinando elementos celtas con tradiciones ibéricas locales, pero mantuvieron la lengua celta, las estructuras sociales y las tradiciones guerreras de sus ancestros. Sus ciudades fortificadas en las montañas se convirtieron en fortalezas prácticamente inexpugnables, y su resistencia contra la conquista romana sería legendaria. Para el año 300 antes de nuestra era, los celtas dominaban un territorio que se extendía desde el Océano Atlántico hasta el Mar Negro, desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo. Era la mayor extensión cultural y lingüística de la prehistoria europea, aunque nunca formaron un estado unificado. En cambio, existían como una red de tribus independientes, cada una con sus propios líderes, territorios y alianzas, pero todas compartiendo una identidad cultural común que las hacía reconocibles entre sí y diferentes de sus vecinos. Esta falta de unidad política eventualmente contribuiría a su caída, pero durante su apogeo, la civilización celta representaba una de las fuerzas más dinámicas y culturalmente ricas de Europa. La vida en los territorios celtas giraba en torno a asentamientos que variaban enormemente en tamaño y complejidad. En el nivel más básico existían las granjas y aldeas dispersas, donde familias extendidas cultivaban campos, criaban ganado y practicaban oficios esenciales. Pero a medida que la sociedad celta se volvía más compleja y próspera, surgieron asentamientos mucho más grandes y sofisticados que los arqueólogos llaman óppida, palabra latina que significa ciudades fortificadas. Estos óppida representaban el pináculo del urbanismo celta, centros de poder político, actividad económica y vida religiosa que podían albergar a varios miles de habitantes. Un oppidum típico ocupaba una posición estratégica, frecuentemente en lo alto de una colina o meseta, rodeado por elaboradas fortificaciones que combinaban murallas de tierra, empalizadas de madera y muros de piedra.
La técnica constructiva conocida como Murus Gallicus, descrita con detalle por Julio César, utilizaba un entramado de vigas de madera horizontal, clavadas con enormes clavos de hierro y reforzadas con piedras, creando muros extremadamente resistentes que podían absorber los impactos de los arietes sin desmoronarse. Dentro de estas defensas se extendían calles planificadas, talleres de artesanos, casas de la aristocracia, templos y santuarios, mercados y almacenes. El oppidum de Bibracte, capital de los edúos en lo que hoy es Borgoña, cubría más de 200 hectáreas y albergaba una población estimada en 5 a 10.000 personas, con barrios especializados donde trabajaban herreros, broncistas, orfebres, ceramistas y otros artesanos. Alesia, el oppidum que sería escenario de la última gran resistencia gala contra Roma, ocupaba una meseta natural rodeada por valles profundos, convirtiendo el sitio en una fortaleza casi impenetrable. Maiden Castle, en el sur de Britania, con sus múltiples anillos concéntricos de murallas y fosos, representaba siglos de construcción y reconstrucción, cada generación ampliando y fortaleciendo las defensas hasta crear uno de los complejos fortificados más impresionantes de la Europa prehistórica. Estos, Oppida, no eran simplemente refugios militares, eran verdaderas ciudades donde se desarrollaba una vida urbana compleja, con mercados donde se comerciaban productos locales e importados, talleres donde se producían manufacturas de alta calidad, y espacios públicos donde se reunían asambleas y se celebraban festivales. La economía celta era sorprendentemente sofisticada y diversificada. La agricultura formaba la base, con cultivos de trigo, cebada, centeno y avena, complementados con hortalizas, legumbres y frutas. Los celtas eran excelentes ganaderos, criando ganado vacuno, porcino, ovino y caballos especialmente valorados. El caballo ocupaba un lugar especial en la cultura celta, no solo como animal de transporte y guerra, sino también como símbolo de estatus y poder vinculado a divinidades. La metalurgia representaba otra actividad económica fundamental. Los herreros celtas producían herramientas agrícolas, armas, joyas y objetos cotidianos, mientras que artesanos especializados trabajaban el bronce, el oro y la plata para crear piezas de extraordinaria belleza. El comercio conectaba los territorios celtas entre sí y con el mundo mediterráneo. Rutas comerciales terrestres y fluviales transportaban ámbar del Báltico, estaño de Cornualles, sal de Hallstatt, esclavos capturados en guerras, ganado, pieles, cueros trabajados y productos manufacturados. A cambio llegaban vino mediterráneo en ánforas, aceite de oliva, cerámicas decoradas, objetos de lujo y materias primas no disponibles localmente. Los mercaderes celtas eran hábiles negociadores que establecieron redes comerciales que se extendían hasta el Mediterráneo oriental, y algunas fuentes antiguas mencionan incluso contactos comerciales con pueblos más allá del Rin y el Danubio. El arte celta alcanzó durante el período del Atén un nivel de sofisticación y originalidad que lo distingue claramente de otras tradiciones artísticas contemporáneas. Los artistas celtas no copiaban simplemente motivos griegos o etruscos, aunque ciertamente recibieron influencias mediterráneas. En cambio, desarrollaron un lenguaje visual distintivo que transformaba y reinterpretaba elementos prestados hasta crear algo completamente nuevo y original. El arte del Atén se caracteriza por sus líneas curvas fluidas, espirales entrelazadas, motivos en forma de S, trískeles de 3 brazos rotativos y patrones geométricos complejos que parecen moverse y transformarse mientras los observas. Los torques, collares rígidos de oro o plata que los nobles celtas llevaban alrededor del cuello, representan quizás la expresión más icónica del arte celta. Estos objetos no eran simplemente joyas, eran símbolos de estatus, poder y identidad que identificaban inmediatamente a su portador como miembro de la élite. Un torque típico consistía en una barra de metal retorcida formando un círculo casi completo, con los extremos decorados elaboradamente con cabezas de animales, motivos florales estilizados o diseños geométricos. El famoso torque de Snettisham, descubierto en Inglaterra, pesa más de 1 kilogramo de oro y plata aleados, decorado con 64 elementos individuales soldados con increíble precisión.
La habilidad técnica requerida para crear tales objetos era extraordinaria, demostrando que los orfebres celtas dominaban técnicas metalúrgicas sofisticadas. Las armas celtas combinaban funcionalidad letal con belleza estética. Las espadas de hierro, algunas alcanzando más de 80 centímetros de longitud, se forjaban mediante técnicas de soldadura por patrón que creaban hojas con patrones ondulantes en la superficie. Las empuñaduras se decoraban con incrustaciones de bronce, coral rojo importado del Mediterráneo o esmalte coloreado. Las vainas se fabricaban con placas de bronce repujado mostrando escenas de caza, combate o motivos abstractos. Los escudos, aunque construidos principalmente con madera y cuero para mantenerlos ligeros, se reforzaban con humbos de bronce decorados con elaborados diseños. Los cascos, relativamente raros pero espectaculares cuando aparecen en registros arqueológicos, podían incorporar cuernos, alas o crestas que aumentaban la altura y la intimidación del guerrero. Los carros de guerra representaban tanto logros tecnológicos como símbolos de prestigio. Tirados por 2 caballos y conducidos por aurigas expertos, estos vehículos permitían a los guerreros celtas moverse rápidamente por el campo de batalla, lanzar jabalinas desde plataformas móviles y retirarse antes de que el enemigo pudiera responder. Los carros se construían con ruedas con radios de madera, ejes de hierro, plataformas ligeras y arneses decorados con bronce. Poseer un carro y los caballos para tirarlo requería riqueza considerable, por lo que la guerra de carros estaba reservada para la aristocracia. En las tumbas de los nobles más poderosos, los carros se desmontaban cuidadosamente y se depositaban junto con arneses, bocados decorados y ocasionalmente los propios caballos, sacrificados para acompañar a su amo al más allá. La cerámica celta, aunque menos llamativa que los trabajos en metal, muestra también considerable habilidad artística. Desde simples vasijas utilitarias hasta elegantes recipientes decorados con motivos pintados o estampados, la cerámica servía funciones cotidianas y ceremoniales. Algunas piezas muestran decoración elaborada con patrones geométricos, rostros humanos estilizados o escenas que probablemente tenían significado religioso o mitológico. Los celtas también trabajaban el vidrio, produciendo cuentas de colores brillantes mediante técnicas que incluían incrustaciones de hilos de vidrio de diferentes colores, creando patrones que parecen ojos o espirales. La sociedad celta no era simplemente una masa indiferenciada de guerreros y campesinos. Por el contrario, se organizaba mediante una estructura social compleja y claramente estratificada, donde cada persona ocupaba un lugar específico determinado por nacimiento, habilidades o logros. En la cúspide de esta pirámide social se encontraban 3 grupos que dominaban todos los aspectos de la vida celta: los druidas, la aristocracia guerrera y, en menor medida pero con influencia considerable, los bardos y artesanos especializados. Por debajo de estas élites se extendía el pueblo común, compuesto por agricultores libres, artesanos, comerciantes y trabajadores diversos que constituían la mayoría de la población. En el escalón más bajo existían personas con libertad limitada o esclavos, generalmente prisioneros de guerra o individuos endeudados que habían perdido su independencia. Sin embargo, de todos estos grupos, ninguno ejercía una influencia tan profunda y omnipresente como los druidas. Estos hombres y mujeres extraordinarios constituían la clase intelectual de la sociedad celta, custodios de todo el conocimiento sagrado y profano que mantenía unida la civilización. Los escritores clásicos grecorromanos que observaron a los druidas desde fuera quedaron fascinados y a menudo perplejos por el poder que ejercían. Julio César, quien luchó contra los galos durante casi una década, dedicó extensos pasajes de sus comentarios a describir a los druidas, reconociendo implícitamente que comprender a estos sacerdotes era esencial para comprender a los celtas mismos. Los druidas no eran simplemente sacerdotes en el sentido limitado que entendemos hoy. Funcionaban simultáneamente como autoridades religiosas, jueces supremos, educadores, consejeros políticos, historiadores, astrónomos, médicos y guardianes de las tradiciones.
En una sociedad que deliberadamente evitaba la escritura para asuntos sagrados, los druidas se convertían en bibliotecas vivientes, memorias colectivas que preservaban siglos de conocimiento mediante la transmisión oral. Esta decisión consciente de no escribir los textos sagrados no reflejaba ignorancia o incapacidad. Los celtas conocían perfectamente la escritura y la utilizaban para asuntos comerciales y administrativos, empleando alfabetos adaptados del griego o del etrusco. Sin embargo, los druidas consideraban que el conocimiento sagrado no debía profanarse mediante su registro en materiales muertos como el pergamino o la piedra. El conocimiento debía vivir en la mente humana, transmitirse de boca a oído, de maestro a discípulo, en una cadena ininterrumpida que se remontaba a los tiempos primordiales. La formación de un druida representaba un compromiso extraordinario que requería décadas de dedicación absoluta. Los candidatos, generalmente jóvenes de familias aristocráticas, aunque ocasionalmente individuos de origen más humilde que mostraban aptitudes excepcionales, comenzaban su educación en la adolescencia temprana. Durante los siguientes 20 años, según relatan las fuentes antiguas, memorizaban vastas cantidades de material. Himnos religiosos, genealogías de familias nobles que se remontaban generaciones atrás, leyes tribales complejas que regulaban todos los aspectos de la vida social, historias míticas que explicaban el origen del mundo y de los dioses, conocimientos astronómicos que permitían calcular calendarios y predecir eclipses, propiedades medicinales de cientos de plantas, técnicas adivinatorias para interpretar presagios y augurios y conocimientos esotéricos cuya naturaleza exacta permanece misteriosa. Este proceso educativo se llevaba a cabo en lugares apartados, frecuentemente en bosques sagrados o islas remotas, donde los estudiantes podían concentrarse sin distracciones mundanas. Los métodos de enseñanza enfatizaban la repetición constante, la recitación en versos métricos que facilitaban la memorización y probablemente técnicas mnemotécnicas sofisticadas. Los druidas desarrollaron un sistema de conocimiento oral tan elaborado y preciso que podía preservar información detallada durante siglos sin necesidad de registros escritos. Cuando finalmente un estudiante completaba su formación, había internalizado tal cantidad de conocimiento que se convertía en una autoridad indiscutible en prácticamente todos los ámbitos importantes de la vida celta. Los druidas se organizaban en una jerarquía propia, con diferentes grados y especializaciones. En la cima se encontraba el druida supremo, elegido por sus pares y que ejercía autoridad sobre todos los demás druidas de una región o incluso de múltiples tribus. Este cargo confería un poder inmenso, ya que el druida supremo podía convocar asambleas generales, arbitrar disputas entre tribus y excomulgar a individuos o comunidades enteras, negándoles el acceso a los sacrificios y ceremonias religiosas, lo que equivalía a una muerte social. Por debajo del druida supremo existían graduaciones de druidas especializados en diferentes aspectos del conocimiento. Algunos se centraban en los rituales y sacrificios, otros en la astronomía y el calendario, otros en la medicina y la botánica, y otros en la ley y la resolución de disputas. Las funciones judiciales de los druidas eran particularmente importantes en una sociedad que carecía de códigos legales escritos y sistemas judiciales formalizados. Cuando surgían conflictos entre individuos o familias, cuando se cometían ofensas que requerían compensación, cuando se disputaban derechos sobre tierras o herencias, las partes acudían a los druidas para que juzgaran el caso. Los druidas conocían exhaustivamente las leyes tradicionales que se habían desarrollado durante generaciones, incluyendo las complejas escalas de compensaciones por diferentes ofensas. Un insulto, una herida, una muerte accidental o deliberada, el robo de ganado, la violación de acuerdos. Cada acción tenía su precio, establecido según la gravedad de la ofensa y el estatus de las personas involucradas. Los druidas no solo conocían estas leyes, las interpretaban, adaptaban a circunstancias cambiantes y las hacían cumplir mediante su autoridad moral y espiritual. Rechazar el juicio de un druida o negarse a pagar la compensación establecida traía consecuencias terribles. El druida podía declarar al transgresor fuera de la protección de la ley y la religión, convirtiéndolo en un paria que nadie podía ayudar,
con quien nadie podía comerciar, a quien nadie podía ofrecer hospitalidad. En una sociedad donde la identidad individual estaba profundamente entrelazada con la pertenencia a la comunidad, donde la supervivencia dependía de redes de reciprocidad y apoyo mutuo, la excomunión equivalía a una sentencia de muerte lenta. Los druidas rara vez necesitaban recurrir a la fuerza física. Su poder radicaba en el control sobre lo sagrado y sobre las estructuras sociales que mantenían cohesionada la comunidad. Como sacerdotes, los druidas oficiaban las ceremonias y sacrificios que conectaban a los celtas con sus dioses y con las fuerzas del cosmos. Los celtas concebían el universo como un lugar vivo, habitado por innumerables espíritus y divinidades que influían constantemente en los asuntos humanos. Mantener relaciones correctas con estos poderes requería rituales regulares, ofrendas apropiadas y sacrificios que renovaban los vínculos entre los mundos divino y humano. Los druidas conocían los rituales precisos para cada ocasión, ceremonias para marcar los cambios de estación, ritos para asegurar buenas cosechas, sacrificios antes de las batallas para obtener el favor de los dioses guerreros, ceremonias de purificación, rituales de iniciación para jóvenes que alcanzaban la edad adulta y las complejas ceremonias funerarias que aseguraban el tránsito seguro del difunto hacia el otro mundo. Los sacrificios celtas variaban enormemente en escala y naturaleza. En el nivel más simple, las familias ofrecían pequeñas porciones de comida y bebida a los espíritus domésticos y ancestros. Para ocasiones más importantes se sacrificaban animales: ovejas, cerdos, ganado vacuno o caballos, dependiendo de la importancia del ritual y la riqueza de los participantes. La carne se compartía ceremonialmente entre los participantes después de que las porciones apropiadas se ofrecieran a los dioses mediante fuego o depositándolas en lugares sagrados. Los arqueólogos han descubierto enormes cantidades de huesos de animales en sitios ceremoniales, testimonio de festines rituales donde comunidades enteras se reunían para celebrar, reforzar vínculos sociales y renovar su conexión con lo divino. Los sacrificios humanos, que tanto horrorizaron a los observadores romanos y griegos, efectivamente ocurrían en la sociedad celta, aunque probablemente no con la frecuencia que sugieren las fuentes clásicas, a menudo exageradas para enfatizar la supuesta barbarie de los celtas. Las víctimas eran generalmente prisioneros de guerra, criminales condenados o, en circunstancias extraordinarias, voluntarios que ofrecían sus vidas en momentos de crisis extrema, cuando se creía que solo un sacrificio humano podía apaciguar a los dioses. Los métodos variaban. Algunos eran quemados en grandes estructuras de mimbre con forma humana, otros eran ahogados en lagos o pantanos sagrados, otros ejecutados mediante estrangulamiento ritual. Los cuerpos recuperados de turberas en Irlanda, Gran Bretaña y Dinamarca, preservados extraordinariamente por las condiciones químicas del pantano, muestran evidencia de muertes rituales complejas que combinaban múltiples métodos de ejecución, sugiriendo ceremonias elaboradas donde la muerte misma tenía significado religioso profundo. Los lugares donde los druidas realizaban estas ceremonias eran tan diversos como sagrados. A diferencia de los templos monumentales del mundo mediterráneo, los celtas frecuentemente veneraban a sus dioses en espacios naturales que consideraban especialmente poderosos. Los bosques sagrados, conocidos como Nemeton en lengua celta, representaban los sitios religiosos más importantes. Estos no eran simplemente arboledas ordinarias, eran espacios donde se creía que el velo entre el mundo humano y el reino divino se volvía particularmente delgado. Los árboles mismos eran considerados seres sagrados. El roble especialmente se asociaba con poder y sabiduría, el fresno con conexiones entre los mundos, el avellano con inspiración poética y conocimiento, el tejo con la muerte y el renacimiento. Los druidas realizaban ceremonias bajo las bóvedas verdes de estos bosques, donde la luz del sol se filtraba entre las hojas, creando una atmósfera de misterio y reverencia. Dentro de los bosques sagrados, ciertos árboles individuales alcanzaban estatus particularmente venerado. Un roble antiguo de dimensiones impresionantes, donde el muérdago crecía sobre sus ramas, se convertía en foco de ceremonias especiales. El muérdago,
planta parasitaria que vive sobre otros árboles sin tocar la tierra, fascinaba a los celtas por su naturaleza intermedia, ni terrestre ni celestial. Los druidas lo cortaban con hoces de oro en ceremonias especiales, capturándolo en telas blancas antes de que tocara el suelo, creyendo que poseía propiedades mágicas y medicinales extraordinarias. Plinio el Viejo, naturalista romano, describió esta ceremonia con fascinación, relatando cómo los druidas sacrificaban 2 toros blancos después de recoger el muérdago, rogando a los dioses que hicieran fructífero el don. Los cuerpos de agua también ocupaban un lugar central en la religiosidad celta. Lagos, ríos, manantiales y pozos se consideraban portales hacia el otro mundo, lugares donde los vivos podían comunicarse con los espíritus y los dioses. Los celtas arrojaban ofrendas a estas aguas en cantidades asombrosas: espadas, escudos, joyas, calderos, carros desmontados, objetos preciosos de todo tipo. El lago de Latén en Suiza, que da nombre al período cultural, contenía miles de objetos depositados a lo largo de siglos. No se trataba de objetos perdidos accidentalmente. Muchos habían sido deliberadamente dañados o doblados antes de ser arrojados, sacrificados a los dioses acuáticos que habitaban las profundidades. Los manantiales termales, donde el agua brotaba caliente de las entrañas de la tierra, eran especialmente sagrados, considerados lugares donde las diosas sanadoras manifestaban su poder. La astronomía representaba otro dominio donde los druidas demostraban conocimientos sofisticados. Los celtas vivían en íntima conexión con los ciclos naturales, y comprender los movimientos del sol, la luna y las estrellas era esencial para calcular el calendario que regulaba las actividades agrícolas y religiosas. Los druidas observaban cuidadosamente los cielos, registrando mentalmente los movimientos celestiales y desarrollando sistemas para predecir eventos como solsticios, equinoccios y eclipses. El calendario celta era fundamentalmente lunar, dividiendo el año en meses basados en los ciclos de la luna, pero también incorporaba ajustes para mantener la sincronización con el año solar que determinaba las estaciones. El famoso calendario de Coligny, un documento excepcional descubierto en Francia y fechado en el siglo II de nuestra era, proporciona evidencia tangible de la sofisticación astronómica celta. Inscrito en bronce usando caracteres latinos pero en lengua gala, detalla un sistema calendárico de 5 años que intercala meses adicionales para mantener la alineación con las estaciones. Cada mes se divide en mitades, clara y oscura, reflejando las fases lunares. Ciertos días se marcan como auspiciosos o inauspiciosos para diferentes actividades. Este calendario representa probablemente siglos de observaciones astronómicas acumuladas y refinadas por generaciones de druidas, un logro intelectual comparable a los calendarios de otras civilizaciones antiguas. Los druidas también practicaban la medicina, combinando conocimientos empíricos sobre propiedades de plantas con elementos mágicos y religiosos. En una época sin antibióticos ni cirugía moderna, el conocimiento botánico era literalmente cuestión de vida o muerte. Los druidas conocían cientos de plantas y sus usos, cuáles reducían fiebres, cuáles detenían hemorragias, cuáles aliviaban dolores, cuáles inducían sueño, cuáles provocaban visiones. Este conocimiento se transmitía oralmente mediante versos que describían la apariencia de cada planta, dónde encontrarla, cuándo recolectarla y cómo prepararla. Algunas de estas plantas se recolectaban con ceremonias específicas. Ciertas hierbas solo debían cortarse con cuchillos especiales, otras en fases lunares particulares, otras mientras se recitaban encantamientos específicos. Los tratamientos médicos druídicos combinaban remedios herbales con rituales de sanación. Una enfermedad no se consideraba simplemente un problema físico, sino un desequilibrio que podía tener causas espirituales o mágicas. Por lo tanto, el tratamiento apropiado podía incluir pociones elaboradas con hierbas específicas, pero también encantamientos curativos, amuletos protectores, sacrificios a divinidades sanadoras y rituales de purificación. Los arqueólogos han descubierto evidencia de cirugías craneales entre los celtas, trepanaciones donde se perforaba el cráneo, probablemente para aliviar presión tras heridas o para tratar enfermedades mentales atribuidas a espíritus malignos.
Sorprendentemente, algunos de estos pacientes sobrevivieron, como demuestran los huesos que muestran signos de curación. Junto a los druidas, aunque en una posición ligeramente subordinada, se encontraban los bardos, poetas y músicos, cuya función era preservar y transmitir las historias, genealogías y hazañas heroicas. Los bardos ocupaban un lugar de honor en la sociedad celta, reconocidos como artistas que podían inmortalizar a los grandes guerreros mediante sus composiciones o condenarlos al olvido o la infamia si así lo decidían. Un noble que ganaba la aprobación de un bardo talentoso veía su fama extenderse por todas partes, sus hazañas celebradas en festines y asambleas. Contrariamente, un noble que ofendía a un bardo arriesgaba que sus faltas se inmortalizaran en versos satíricos devastadores que arruinarían su reputación para siempre. Los bardos se formaban mediante un aprendizaje riguroso similar al de los druidas, aunque generalmente más breve. Aprendían complejas métricas poéticas, técnicas de memorización, historia tribal, genealogías y el arte de tocar el arpa o la lira. Sus composiciones no eran simplemente entretenimiento, funcionaban como registros históricos, modelos morales y medios para reforzar la identidad tribal. Un bardo recitaba las genealogías que establecían las conexiones de un jefe con ancestros legendarios o divinos, legitimando así su derecho a gobernar. Relataba hazañas de héroes del pasado, proporcionando ejemplos de comportamiento noble que los jóvenes guerreros debían emular. Componía elegías para los muertos, asegurando que sus nombres y logros continuaran viviendo en la memoria colectiva. La mitología celta, preservada fragmentariamente en textos medievales escritos siglos después de la cristianización, revela un universo rico y complejo, poblado por dioses, héroes y criaturas sobrenaturales. Aunque debemos tener cautela al interpretar estos textos tardíos, que fueron filtrados y modificados por escribas cristianos, todavía proporcionan ventanas valiosas hacia las creencias precristianas. Los mitos irlandeses se preservaron mejor que los continentales, compilados en ciclos narrativos como el ciclo del Ulster, el ciclo feniano y el ciclo mitológico. Los mitos galeses se recopilaron en el Mabinogion, una colección de historias que mezclan elementos míticos con romance medieval. Los dioses celtas eran numerosos y complejos, frecuentemente asociados con fenómenos naturales, lugares específicos o funciones sociales particulares. El Dagda, cuyo nombre significa el buen dios, aparece en la mitología irlandesa como padre de los dioses, señor de la vida y la muerte, poseedor de un caldero mágico de abundancia inagotable y un garrote tan grande que debía arrastrarse sobre ruedas. A pesar de su poder, el Dagda se representa frecuentemente de manera casi cómica, corpulento, vestido con ropas demasiado cortas, con apetito insaciable tanto por comida como por las artes amatorias. Esta combinación de majestad divina y humanidad imperfecta caracteriza muchas deidades celtas, que no eran distantes ni abstractas, sino intensamente presentes y accesibles. Lugh, cuyo nombre significa el brillante, representa el ideal del dios joven, hábil en todas las artes y oficios. Las leyendas lo describen presentándose ante los dioses y demostrando su maestría en herrería, carpintería, música, guerra, magia y todos los otros conocimientos, ganándose así el título Samildanach, el experto en muchas artes. Lugh se asociaba con la luz, las cosechas y el triunfo de la habilidad y la inteligencia sobre la fuerza bruta. La fiesta de Lugh Nasad, celebrada el 1 de agosto, honraba a este dios y marcaba el comienzo de la cosecha. Brigid, diosa de la poesía, la herrería y la sanación, ejemplifica la naturaleza triple de muchas deidades celtas. Se manifestaba simultáneamente como 3 hermanas o 3 aspectos de una misma divinidad, reflejando la importancia del número 3 en el simbolismo celta. Brigid presidía sobre el fuego sagrado, tanto el fuego del herrero que transforma el metal como el fuego de la inspiración poética que ilumina la mente. Cuando Irlanda se cristianizó, Brigid se transformó suavemente en Santa Brígida de Kildare, demostrando cómo los elementos paganos podían incorporarse al cristianismo.
Su fiesta Imbolc, celebrada el 1 de febrero, marcaba los primeros signos de primavera. La Morrigan, cuyo nombre significa reina fantasma o gran reina, personificaba los aspectos más oscuros y aterradores de la divinidad. Diosa de la guerra, la muerte y el destino, aparecía frecuentemente como un cuervo o corneja posándose sobre cadáveres en los campos de batalla. Se manifestaba también como 3 diosas hermanas, Bat, Macha y Nemain, cada una representando aspectos diferentes del conflicto y la destrucción. La Morrigan podía predecir el resultado de batallas, inspirar frenesí guerrero en los combatientes o paralizar a los enemigos con terror sobrenatural. En las leyendas del ciclo del Ulster se relaciona tanto con el héroe Cu-Chulainn, ofreciéndole ayuda que él rechaza, lo que resulta en su eventual perdición. Cernunnos, el dios cornudo representado sentado en posición de loto con astas de ciervo, rodeado de animales salvajes y sosteniendo una serpiente con cabeza de carnero, ejemplifica la conexión celta con la naturaleza y el mundo animal. Las imágenes de Cernunnos se encuentran desde las Islas Británicas hasta Rumania, sugiriendo que su culto se extendió ampliamente. Parece haber presidido sobre la naturaleza salvaje, la fertilidad, los animales y la abundancia. El famoso caldero de Gundestrup, un artefacto de plata encontrado en Dinamarca, pero probablemente de origen tracio, con influencias celtas, muestra una imagen magnífica de Cernunnos en uno de sus paneles. Las historias heroicas preservan memorias de valores, ideales y preocupaciones celtas. El ciclo del Ulster gira en torno a Cu-Chulainn, guerrero supremo del Ulster, cuyas hazañas ejemplifican el ideal heroico celta. Hijo del dios Lugh y una mujer mortal, Cu-Chulainn poseía fuerza sobrehumana y habilidad marcial sin igual. Su historia más famosa relata cómo, cuando todavía era un niño llamado Setanta, rechazó solo las fuerzas del reino de Connacht durante la invasión de la Tain Bo Cuailnge, la gran captura de ganado de Cooley. Durante días, luchó en combate singular contra los campeones de Connacht, mientras los guerreros de Ulster yacían incapacitados por una maldición. Cuando entraba en su frenesí de batalla, el Riastrad se transformaba en una criatura aterradora. Su cuerpo se retorcía, un ojo se hundía en su cráneo mientras el otro saltaba fuera. Su boca se abría hasta las orejas y una luz héroe brillaba sobre su cabeza. El ciclo feniano cuenta las aventuras de Finn MacCumhail y su banda de guerreros cazadores, los Fianna, que servían al alto rey de Irlanda, pero vivían en los márgenes de la sociedad civilizada, en los bosques y montañas. Estas historias enfatizan diferentes valores que las del Ulster: lealtad al grupo de compañeros más que al señor feudal, la vida libre en la naturaleza, la sabiduría obtenida mediante experiencia directa. Finn adquirió conocimiento sobrenatural al probar accidentalmente el salmón del conocimiento, quemándose el pulgar mientras cocinaba el pez para su maestro y llevándose instintivamente el pulgar a la boca. Desde entonces, solo necesitaba chupar su pulgar para acceder a conocimiento profundo sobre cualquier cuestión. Los Mabinogion galeses presentan un mundo donde lo mágico y lo mundano se entrelazan constantemente. En la historia de Pwyll, príncipe de Dyfed, el protagonista intercambia lugares con Araun, rey del otro mundo llamado An Duobien, viviendo durante un año en forma del rey mientras Araun gobierna su reino. Esta historia ilustra la fluidez de las fronteras entre los mundos en la concepción celta. En Branwen, hija de Lir, el gigantesco rey Bran lidera una expedición a Irlanda para rescatar a su hermana maltratada, resultando en una batalla catastrófica donde casi todos perecen. La cabeza cortada de Bran continúa viva, entreteniendo a los sobrevivientes durante 87 años en una isla encantada donde el tiempo no pasa hasta que finalmente la entierran en Londres, protegiendo mágicamente a Britania de invasiones. La cosmología celta concebía el universo organizado en múltiples reinos o niveles que se interpenetraban. El mundo humano ocupaba el centro, pero estaba constantemente en contacto con otros reinos. El otro mundo, conocido por diversos nombres según la tradición regional, Tir na Nog en Irlanda, An Guaben en Gales, Avalon en tradiciones artúricas posteriores, existía paralelo al mundo humano, accesible mediante ciertos lugares especiales,
montículos de hadas, lagos profundos, islas en el océano occidental, o simplemente cruzando nieblas encantadas, este otro mundo no era un más allá distante, accesible solo tras la muerte, sino una dimensión alternativa donde el tiempo fluía diferente, donde la juventud y la belleza nunca se desvanecían, donde la música y el festín eran eternos. Los habitantes del otro mundo incluían a los dioses, los antepasados muertos que continuaban existiendo allí, y diversos seres sobrenaturales. Las hadas, Side en irlandés, no eran criaturas diminutas con alas como en concepciones posteriores, sino seres poderosos y peligrosos, hermosos y aterradores a la vez, que podían otorgar bendiciones o maldiciones. Los humanos que visitaban el otro mundo frecuentemente encontraban que lo que parecían días o semanas allí equivalían a años o siglos en el mundo mortal. Regresar del otro mundo era peligroso. Tocar tierra nuevamente podía hacer que el visitante envejeciera instantáneamente siglos o se convirtiera en polvo. La concepción celta de la vida después de la muerte reflejaba estas creencias. Los celtas no temían a la muerte de la manera que caracterizaba muchas otras culturas antiguas. Los escritores griegos y romanos comentaban asombrados sobre la valentía temeraria de los guerreros celtas, atribuyéndola a su creencia en la reencarnación o transmigración de almas. Los druidas enseñaban que la muerte no era un final, sino una transición, que el alma continuaba existiendo, ya fuera en el otro mundo o reencarnándose en nuevos cuerpos. Esta creencia eliminaba el miedo a la muerte que paraliza a muchos combatientes. Un guerrero celta podía arrojarse a la batalla con abandono completo, sabiendo que incluso si caía, continuaría existiendo de alguna forma. Las prácticas funerarias celtas reflejaban estas creencias complejas sobre la muerte y el más allá. Los muertos se enterraban frecuentemente con objetos que necesitarían en su viaje o en su existencia posterior. Armas para los guerreros, joyas y espejos para las mujeres de alto estatus, herramientas para los artesanos, recipientes de comida y bebida. Los entierros más elaborados incluían carros completos, arneses de caballos y, ocasionalmente, los propios caballos sacrificados. Algunos muertos se incineraban, sus cenizas se depositaban en urnas decoradas y se enterraban bajo túmulos. Otros se inhumaban en cámaras construidas con piedra o madera, creando tumbas que imitaban casas donde el difunto podía habitar cómodamente. La importancia de las cabezas en la cultura celta merece atención especial. Los celtas creían que la cabeza era el receptáculo del alma, la sede de la personalidad, el poder y la esencia de una persona. Por esta razón, cortaban las cabezas de enemigos vencidos en batalla, llevándoselas como trofeos que concentraban el poder del adversario derrotado. Las cabezas se exhibían en los santuarios, se clavaban en postes alrededor de los ópida o se preservaban mediante técnicas especiales para mantenerlas como posesiones preciadas. Esta práctica horrorizaba a los romanos, pero para los celtas representaba honor tanto para el guerrero victorioso como para el enemigo vencido, cuya cabeza preservada testimoniaba su valentía. El destino del mundo celta cambió irrevocablemente cuando entró en contacto directo con la máquina militar más formidable de la antigüedad, las legiones de Roma. Durante siglos, celtas y romanos habían coexistido, comerciando ocasionalmente y combatiendo esporádicamente en las fronteras, pero sin un conflicto sistemático que amenazara la existencia misma de la civilización celta. Sin embargo, a mediados del siglo I antes de nuestra era, esta situación estaba a punto de transformarse radicalmente. La República Romana, expandiéndose inexorablemente, había conquistado ya el sur de la Galia, creando la provincia de Gallia Narbonensis que protegía las rutas terrestres hacia Hispania. Más al norte, las tribus galas independientes continuaban viviendo según sus tradiciones ancestrales, ajenas al hecho de que un ambicioso general romano estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Julio César, uno de los hombres más brillantes y despiadados que Roma produjo jamás, necesitaba desesperadamente gloria militar y riqueza para avanzar en su carrera política.
En el año 58 antes de nuestra era, como procónsul de las Galias, encontró su oportunidad cuando los helvecios, una tribu celta de lo que hoy es Suiza, decidieron migrar hacia el oeste buscando nuevas tierras. César presentó este movimiento como una amenaza para Roma y para las tribus galas aliadas, obteniendo así la justificación para intervenir militarmente. Lo que comenzó como una operación limitada se convertiría en 8 años de guerra brutal que culminarían con la conquista total de la Galia y el sometimiento de millones de celtas. César era un general excepcional, pero también un propagandista magistral que documentó meticulosamente sus campañas en sus comentarios sobre la Guerra de las Galias. Este texto, escrito en tercera persona con aparente objetividad, presenta a César como el civilizador benevolente que trae orden romano a bárbaros caóticos, pero una lectura cuidadosa revela una realidad mucho más oscura. Una guerra de agresión motivada por ambición personal que resultó en la eliminación masiva de poblaciones, la esclavización de cientos de miles y la destrucción de una civilización floreciente. Las cifras que el propio César proporciona son escalofriantes. Menciona haber enfrentado a 3 millones de galos, de los cuales 1 millón perecieron y otro millón fueron reducidos a la esclavitud. Incluso considerando la tendencia antigua a exagerar números, estas cifras sugieren un desastre demográfico de proporciones catastróficas. La primera campaña contra los helvecios estableció el patrón. César interceptó a la tribu migrante que viajaba con sus familias, pertenencias y ganado, y los derrotó en una batalla donde su infantería pesada romana demostró su superioridad táctica sobre los guerreros celtas. Los helvecios, según César, partieron con 368.000 personas. Después de la batalla, solo 110.000 sobrevivieron para regresar humillados a sus territorios originales. Pero César no se detuvo allí. Utilizando cada provocación, real o imaginada, como pretexto para nueva intervención, expandió sistemáticamente su control sobre la Galia. Enfrentó a los suevos germanos de Ariovisto que habían cruzado el Rin. Sometió a los belgas del norte, tribus particularmente feroces que resistieron con valentía extraordinaria antes de ser aplastados. Cruzó 2 veces el Canal de la Mancha hacia Britania, no para conquistar, sino para demostrar que ningún lugar estaba fuera del alcance del poder romano. Las tácticas romanas combinaban disciplina militar superior con crueldad calculada, diseñada para aterrorizar a las poblaciones. Las legiones romanas luchaban como una máquina perfectamente coordinada, sus soldados entrenados para moverse y combatir como unidad cohesiva. Enfrentaban las cargas caóticas de los guerreros celtas con formaciones cerradas de escudos y lanzas, absorbiendo el impacto inicial y luego contraatacando metódicamente. Los celtas, valientes hasta el punto de la temeridad, luchaban como individuos buscando gloria personal, lo que los hacía vulnerables ante la disciplina colectiva romana. Además, César no vacilaba en utilizar el terror como arma. Cuando una tribu resistía demasiado obstinadamente, César ordenaba masacres indiscriminadas. Cuando los nervios belgas se rindieron después de un asedio prolongado, César vendió a toda la población como esclavos. 53.000 personas en un solo día. Cuando los eburones se rebelaron y aniquilaron una legión romana en una emboscada, César respondió devastando sistemáticamente todo su territorio, destruyendo cultivos, quemando aldeas, hasta que la tribu prácticamente dejó de existir. Sin embargo, los galos no aceptaron pasivamente su sometimiento. Año tras año diferentes tribus se rebelaban, solo para ser aplastadas brutalmente. Pero en el año 52 antes de nuestra era surgió algo sin precedentes. Un líder que logró lo que parecía imposible, unificar temporalmente a las tribus galas tradicionalmente divididas contra el enemigo común. Este hombre se llamaba Vercingetorix, un joven noble de los arvernos cuyo nombre significa Gran Rey de los Guerreros. Vercingetorix comprendía que los galos no podían derrotar a Roma combatiendo a la manera tradicional. Necesitaban nuevas tácticas, unidad de propósito y sacrificios que pocas sociedades están dispuestas a hacer. Vercingetorix asumió el liderazgo de una coalición gala que incluía a la mayoría de las tribus centrales. Su estrategia era brillante.
en lugar de enfrentar a las legiones en batalla abierta, donde la superioridad táctica romana era decisiva, implementó una política de tierra quemada combinada con guerra de guerrillas. Los galos evacuarían y quemarían sus propias ciudades y aldeas, destruirían sus propias cosechas, negarían a los romanos todo recurso, mientras los hostigaban constantemente con ataques rápidos de su excelente caballería. César, sin poder obtener suministros de un territorio devastado y constantemente acosado, se vería forzado a retirarse. Era un plan que requería una disciplina y un sacrificio extraordinarios. Pedía a los galos que destruyeran todo lo que habían construido para salvar su libertad. Inicialmente la estrategia funcionó. Los galos quemaron más de 20 de sus propias ciudades en un solo día. La caballería gala infligió derrotas humillantes a los jinetes romanos. César se encontró en una situación desesperada, incapaz de alimentar a su ejército en un territorio hostil en pleno invierno. Pero entonces, Vercingetorix cometió un error fatal. Presionado por sus aliados que se resistían a ver más destrucción, decidió defender la ciudad fortificada de Avaricum en lugar de quemarla. César asedió la ciudad durante un mes y finalmente la tomó por asalto. Lo que siguió fue una masacre donde de los 40.000 habitantes de Avaricum, según César, apenas 800 escaparon. El propio Vercingetorix sobrevivió, pero su autoridad estaba dañada. El conflicto culminó en Alesia, un oppidum arverno que ocupaba una meseta naturalmente defensiva rodeada por valles profundos. Vercingetorix se refugió allí con su ejército después de una batalla indecisa en Gergovia. César, demostrando su genio militar, construyó fortificaciones extraordinarias alrededor de Alesia. Primero una línea de asedio que rodeaba completamente la ciudad, evitando que los defensores escaparan. Luego, anticipando que un ejército de socorro galo vendría a relevar la ciudad, construyó una segunda línea de fortificaciones mirando hacia afuera. Entre estas dos líneas, el ejército romano esperaba, preparado para luchar simultáneamente contra los defensores dentro de Alesia y el ejército de socorro que vendría desde fuera. Las fortificaciones que César construyó alrededor de Alesia representan una de las hazañas de ingeniería militar más impresionantes de la antigüedad. La circunvalación interior medía 16 kilómetros de longitud, la contravalación exterior, 21 kilómetros. Estas líneas no eran simples murallas, sino sistemas defensivos complejos con múltiples elementos: trincheras profundas, empalizadas de estacas afiladas, fosos llenos de agua donde era posible, trampas ocultas con púas de hierro que los romanos llamaban lilia, y estacas ramificadas plantadas en el suelo llamadas cipi. Detrás de estas defensas se elevaban torres de vigilancia a intervalos regulares. Construir todo esto mientras mantenían sitiada una ciudad hostil y se preparaban para batalla requirió trabajo titánico de las legiones, pero demostró la disciplina y la capacidad organizativa que hacían a Roma prácticamente invencible. Dentro de Alesia, la situación se deterioraba rápidamente. Vercingetorix había reunido un ejército de aproximadamente 80.000 guerreros, pero la población civil de la ciudad aumentaba el número de bocas a alimentar. Las provisiones disminuían día tras día. Vercingetorix tomó la decisión desgarradora de expulsar a los civiles, ancianos, mujeres y niños, esperando que César los dejara pasar. Pero César, despiadado en su cálculo, no permitió que los refugiados cruzaran sus líneas. Los desdichados civiles quedaron atrapados en tierra de nadie entre las murallas de Alesia y las fortificaciones romanas, muriendo lentamente de hambre a la vista de ambos ejércitos, un espectáculo de sufrimiento diseñado para quebrar la moral de los defensores. Finalmente llegó el ejército de socorro galo, una fuerza masiva que las fuentes antiguas, probablemente exagerando, estiman en 250.000 guerreros. Durante varios días se libraron batallas feroces donde los romanos luchaban simultáneamente en dos frentes. La caballería gala atacaba desde el exterior mientras Vercingetorix lanzaba salidas desesperadas desde el interior, intentando romper las líneas romanas. En varios momentos, las defensas romanas estuvieron al borde del colapso. César mismo tuvo que intervenir personalmente,
moviéndose de un punto crítico a otro, su distintiva capa roja visible para sus soldados, inspirándolos a resistir. En el momento más desesperado, cuando una fuerza gala había logrado penetrar las defensas por un sector débil, César lanzó su último recurso, la caballería germana que servía como auxiliares romanos, enviándola en un ataque de flanqueo que rompió el asalto galo. Tras varios días de combate brutal, el ejército de socorro se desmoralizó y se dispersó. Vercingetorix, observando desde las murallas de Alesia la derrota de sus últimas esperanzas, se enfrentó a una decisión imposible. Podía continuar resistiendo hasta que todos murieran de hambre, o podía intentar salvar las vidas de sus guerreros entregándose. Eligió lo segundo. En una escena que se volvería legendaria, Vercingetorix se vistió con su armadura más espléndida, montó su mejor caballo y cabalgó solo fuera de Alesia. Atravesó el campo de batalla cubierto de cadáveres y se presentó ante César. Según algunas fuentes, arrojó sus armas a los pies de César y se sentó en silencio. Según otras, pronunció un breve discurso reconociendo su derrota. César, el hombre que había documentado meticulosamente cada detalle de sus campañas, pasó sobre este momento histórico con apenas unas líneas, quizás porque incluso él reconocía algo admirable en la dignidad de su enemigo vencido. Vercingetorix pasó los siguientes 6 años como prisionero, esperando en una celda romana mientras César completaba la conquista de la Galia, regresaba a Roma, cruzaba el Rubicón, iniciando la guerra civil y finalmente se consolidaba como el hombre más poderoso de Roma. En el año 46 antes de nuestra era, César celebró sus triunfos, desfiles donde exhibía los frutos de sus conquistas. Vercingetorix, el último gran líder de la Galia libre, fue arrastrado encadenado a través de las calles de Roma para que la multitud pudiera burlarse del bárbaro vencido. Después del desfile, según la costumbre romana, fue estrangulado en la prisión mamertina. Así terminó el hombre que casi logró salvar a su pueblo. La conquista de la Galia fue completa, pero no absoluta. La Galia se convirtió en provincia romana, pero las islas británicas permanecían mayormente independientes. César había cruzado el canal 2 veces, en los años 55 y 54 antes de nuestra era, pero estas expediciones fueron más demostrativos que conquistas reales. César derrotó a las tribus britanas que se opusieron, aceptó la sumisión formal de algunos reyes locales y regresó a la Galia cargado de rehenes y promesas de tributo. Sin embargo, tan pronto como las legiones se retiraron, los britanos reanudaron su independencia. Britania permaneció libre durante casi un siglo más, hasta que en el año 43 de nuestra era, el emperador Claudio decidió que Roma necesitaba la gloria de una nueva conquista. La invasión de Britania bajo Claudio fue una operación militar masiva que involucró 4 legiones más auxiliares, aproximadamente 40.000 soldados. Las tribus britanas, después de un siglo sin contacto militar directo con Roma, habían olvidado quizás cuán formidables eran las legiones. Aunque resistieron valientemente, fueron derrotadas en una serie de batallas. El comandante romano Aulo Plaucio avanzó sistemáticamente hacia el interior, sometiendo tribu tras tribu. Claudio mismo viajó a Britania para estar presente en la captura de Camulodunum, la capital de los catubelaunos, asegurándose así el crédito personal por la victoria. Para el año 47 de nuestra era, Roma controlaba el sur y centro de Britania, aunque el norte y el oeste permanecían indómitos. Sin embargo, la ocupación romana era superficial en muchas áreas, dependiendo de reyes clientes locales que nominalmente aceptaban la autoridad romana mientras mantenían control sobre sus territorios. Uno de estos reyes clientes era Prasutagus, líder de los icenos en lo que hoy es Norfolk. Prasutagus había aceptado la dominación romana a cambio de conservar su reino y durante años esta disposición funcionó razonablemente bien, pero cuando Prasutagus murió en el año 60 de nuestra era, legó su reino mitad a Roma y mitad a sus 2 hijas, intentando proteger a su familia mientras apaciguaba a los nuevos amos. Los administradores romanos, sin embargo, decidieron que este arreglo era inaceptable. Anexaron todo el reino iceno, confiscaron propiedades de la aristocracia tribal y, cuando la viuda de Prasutagus protestó,
cometieron un error catastrófico. Boudica, cuyo nombre significa victoria, era la viuda de Prasutagus. Cuando confrontó a los romanos sobre la anexión de su reino, los funcionarios romanos respondieron con brutalidad diseñada para humillarla y aterrorizar a cualquier otro que pudiera resistir la autoridad romana. Ordenaron que Boudica fuera azotada públicamente y sus 2 hijas fueron violadas por soldados romanos. Los romanos, en su arrogancia, asumieron que este castigo ejemplar quebraría cualquier resistencia. En cambio, encendieron una rebelión que casi expulsó a Roma de Britania. Boudica transformó su sufrimiento personal en furia colectiva, reuniendo no solo a los icenos, sino también a los trinitobantes y otras tribus britanas que tenían sus propios agravios contra Roma. El momento era propicio porque el gobernador romano, Suetonio Paulino, estaba ausente con la mayor parte del ejército en el extremo occidental de Britania, en la isla de Mona, actual Anglesey, donde estaba eliminando el último refugio importante de los druidas. Mientras Paulino masacraba druidas en sus bosques sagrados, Boudica reunió un ejército que algunos historiadores estiman en 100.000 guerreros, aunque esta cifra es probablemente exagerada. El primer objetivo de Boudica fue Camulodunum, que los romanos habían convertido en colonia para veteranos legionarios. La ciudad apenas tenía defensas adecuadas, confiando en la supuesta invencibilidad romana para protección. Los britanos la rodearon y la asaltaron con furia implacable. Los colonos romanos se refugiaron en el templo dedicado al emperador divinizado Claudio, pero los britanos lo quemaron con los refugiados dentro. Cada romano en Camulodunum fue eliminado. Cuando una legión marchó al rescate, los britanos la emboscaron en ruta, aniquilándola casi por completo. El comandante de esta legión, humillado por la derrota, se quitó la vida. Animada por estos éxitos, Boudica marchó hacia Londinium, el centro comercial próspero que se estaba convirtiendo rápidamente en la ciudad más importante de Britania romana. Suetonio Paulino había regresado apresuradamente del oeste con su caballería, llegando a Londinium antes que Boudica. Evaluó la situación y tomó una decisión brutal. Londinium no podía defenderse y debía ser sacrificada. Paulino ordenó la evacuación de todos los que pudieran viajar con el ejército y abandonó la ciudad a su destino. Los que no pudieron o no quisieron huir se quedaron para enfrentar a los britanos. Cuando Boudica llegó a Londinium, sus guerreros saquearon la ciudad por completo. Los arqueólogos han descubierto una gruesa capa de cenizas rojas quemadas bajo el Londres moderno, testimonio del incendio que consumió la ciudad. Miles perecieron, civiles romanos y britanos que habían colaborado con la ocupación. Boudica continuó hacia Verulamium, otra ciudad importante, repitiendo la destrucción. El historiador romano Tácito, cuyo suegro agrícola sirvió en Britania durante la rebelión, escribió décadas después que 70.000 personas murieron en las 3 ciudades, víctimas de la venganza britana. Sin embargo, Suetonio Paulino estaba reuniendo sus fuerzas dispersas. Con 2 legiones, auxiliares y cualquier otra tropa que pudo reunir, aproximadamente 10.000 soldados, se preparó para la batalla decisiva. Boudica, con su ejército inmensamente superior en números, marchó confiadamente hacia el enfrentamiento. La batalla se libró en algún lugar del interior de Britania, cuya ubicación exacta permanece debatida. Paulino eligió cuidadosamente el terreno, posicionando a sus legiones en un desfiladero estrecho, con los flancos protegidos por bosques, negando a Boudica la posibilidad de utilizar su superioridad numérica para envolver a los romanos. Los britanos atacaron con su característica ferocidad, oleada tras oleada de guerreros estrellándose contra las líneas romanas. Pero las legiones mantuvieron formación, sus escudos entrelazados, sus lanzas y espadas, haciendo trabajo metódico y sangriento. Cuando los britanos se agotaron golpeando contra el muro de escudos romano, Paulino ordenó el contraataque. Las legiones avanzaron en formación de cuña, rompiéndose a través de las líneas britanas ahora desorganizadas. Los guerreros comenzaron a retroceder, pero encontraron su escape bloqueado por los propios carros que habían traído para transportar a sus familias, que habían venido a presenciar la esperada victoria. Lo que siguió fue una masacre.
Tácito afirma que 80.000 britanos perecieron ese día, mientras que los romanos perdieron solo 400 soldados. Incluso permitiendo la exageración habitual en las fuentes antiguas, claramente fue una derrota catastrófica. Boudica sobrevivió a la batalla, pero su causa estaba perdida. Según Tácito, evitó la captura ingiriendo veneno, eligiendo la muerte sobre la humillación de ser exhibida en un triunfo romano. Con su muerte terminó la última gran rebelión britana contra Roma. Las tribus del sur y centro de Britania permanecerían bajo dominio romano durante los siguientes 3 siglos y medio. Sin embargo, la rebelión de Boudica había sido tan cercana al éxito que Roma modificó sus políticas de ocupación, tratando a los britanos con más cautela y respeto, al menos temporalmente. Mientras tanto, en el continente, Roma estaba emprendiendo una campaña sistemática para erradicar a los druidas, considerados peligrosamente subversivos. Los romanos eran generalmente tolerantes con las religiones de los pueblos conquistados, frecuentemente identificando dioses extranjeros con sus propias divinidades romanas. Sin embargo, el druidismo representaba algo diferente. Una clase sacerdotal con tremenda influencia sobre las poblaciones celtas, capaz de organizar resistencia, preservar identidades tribales no romanas y mantener vivas las tradiciones que Roma quería reemplazar con cultura romana. Además, los romanos encontraban ciertos aspectos del druidismo particularmente repugnantes, especialmente la práctica del sacrificio humano que chocaba con las sensibilidades romanas, convenientemente olvidando que Roma también había practicado sacrificios humanos en tiempos de crisis extrema. El ataque contra los druidas culminó en el año 60 de nuestra era, coincidiendo fatídicamente con la rebelión de Boudica. Suetonio Paulino lideró sus legiones contra la isla de Mona, actual Anglesey en Gales, que se había convertido en un refugio para druidas que huían de territorios ocupados. Cuando las legiones se preparaban para cruzar el estrecho hacia la isla, se encontraron con un espectáculo que incluso a los veteranos endurecidos les perturbó. En la orilla opuesta, los druidas estaban de pie con los brazos elevados hacia el cielo, gritando maldiciones y encantamientos. Entre ellos, mujeres vestidas de negro corrían como furias, blandiendo antorchas. El espectáculo era tan aterrador que los soldados romanos vacilaron, hasta que sus comandantes los avergonzaron para que avanzaran. Las legiones cruzaron finalmente, y lo que siguió fue una masacre. Los druidas, a pesar de sus invocaciones a los dioses, no tenían posibilidades contra soldados profesionales. Fueron perseguidos por toda la isla y eliminados sistemáticamente. Los bosques sagrados fueron talados, los santuarios destruidos, los altares derribados. Fue un golpe devastador contra el corazón espiritual del mundo celta. Aunque los druidas continuaron existiendo en áreas que permanecían fuera del control romano, especialmente en Irlanda, que nunca fue conquistada, su influencia en los territorios romanos disminuyó drásticamente. La clase intelectual que había mantenido unida la civilización celta mediante el conocimiento oral transmitido durante generaciones fue fragmentada y dispersada. Sin embargo, el proceso de romanización de los celtas no fue puramente destructivo ni uniformemente impuesto. Roma había aprendido a través de siglos de conquista que gobernar imperios requería cierta flexibilidad. La estrategia romana consistía en incorporar a las élites locales al sistema imperial, ofreciéndoles ciudadanía romana, educación latina, oportunidades comerciales y posiciones en la administración provincial. Los jefes tribales celtas que cooperaban podían ver a sus hijos educados en Roma, aprendiendo latín y retórica, adoptando togas y modales romanos. Estos jóvenes regresaban a sus territorios ancestrales transformados, habiendo internalizado valores romanos, pero sin perder completamente sus identidades celtas. Las ciudades romanas que surgieron en territorios celtas frecuentemente incorporaban elementos de ambas culturas. Los oppida celtas se transformaban gradualmente, adquiriendo foros romanos, baños públicos, teatros y templos construidos en estilo clásico. Pero los dioses venerados en estos templos frecuentemente eran divinidades celtas con nombres latinos sobrepuestos. Sulis, diosa celta de las aguas termales en Bath, se convirtió en Sulis Minerva, fusionando identidad celta con romana.
Las inscripciones votivas encontradas en santuarios galo-romanos demuestran esta síntesis: dedicatorias escritas en latín a dioses con nombres celtos, erigidas por individuos con nombres romanos, pero apellidos que traicionan orígenes celtas. El idioma representa otro ámbito donde la transformación fue gradual pero inexorable. El latín se convirtió en la lengua de la administración, el comercio, la educación y el prestigio social en los territorios conquistados. Los jóvenes ambiciosos necesitaban hablar latín para avanzar en el mundo romano. Con el tiempo, las lenguas celtas continentales retrocedieron, manteniéndose en áreas rurales, pero desapareciendo de las ciudades. En la Galia, el galo era todavía ampliamente hablado en el siglo II de nuestra era, pero para el siglo V había sido mayormente reemplazado por el latín vulgar, que evolucionaría hacia el francés. En Hispania, las lenguas celtíberas siguieron un camino similar, desapareciendo gradualmente absorbidas por el latín, que se convertiría en español, portugués y catalán. Sin embargo, en las regiones que permanecieron fuera del dominio romano o donde el control romano era superficial, las lenguas y culturas celtas sobrevivieron con mayor vitalidad. Irlanda nunca fue conquistada por Roma. Aunque comerciaba con el mundo romano y ciertamente era consciente de su existencia, permaneció independiente, preservando sus tradiciones celtas en forma relativamente pura. Los druidas irlandeses continuaron su función tradicional durante siglos después de que sus contrapartes continentales habían sido suprimidos. La lengua gaélica irlandesa evolucionó sin influencia latina significativa. Las estructuras sociales tribales celtas persistieron. Esta preservación cultural irlandesa se volvería crucialmente importante siglos después, cuando Irlanda desempeñaría un papel fundamental en preservar el conocimiento clásico durante las edades oscuras europeas. Escocia, especialmente las tierras altas y las islas, también resistió la romanización. Los romanos construyeron murallas defensivas, primero el muro de Adriano atravesando el norte de Inglaterra, luego el muro de Antonino más al norte, intentando contener a las tribus caledonias que rechazaban el dominio romano. Estas tribus, que los romanos llamarían eventualmente pictos, preservaron culturas distintivas que combinaban elementos celtas con tradiciones locales. Aunque eventualmente adoptarían el cristianismo, mantendrían lenguas, arte y costumbres que los distinguían de sus vecinos romanizados al sur. Gales se convirtió en otro bastión de resistencia celta. Aunque formalmente parte de la Britania romana, las montañas galesas proporcionaban refugio para tribus que mantenían cierta autonomía. Cuando Roma finalmente abandonó Britania en el siglo V, Gales emergió como uno de los últimos territorios donde la lengua y cultura britónica celta sobrevivieron. El galés moderno es descendiente directo de la lengua britónica hablada antes de la conquista romana, haciendo de los galeses herederos directos de los antiguos britanos. La transformación final del mundo celta llegó con el cristianismo, una religión que se extendió por todo el Imperio Romano durante los siglos III y IV de nuestra era. El cristianismo ofrecía algo radicalmente diferente de las religiones tradicionales, una cosmología universal que trascendía identidades tribales, la promesa de salvación eterna basada en fe y conducta moral más que en sacrificios rituales, y una organización eclesiástica que podía preservar y transmitir conocimiento mediante textos escritos. Para los celtas romanizados, el cristianismo representaba otra faceta de su integración en el mundo romano. Para los celtas en regiones no romanizadas, el cristianismo llegó posteriormente, traído por misioneros, y su adopción fue más selectiva. La cristianización de Irlanda, comenzando en el siglo V con figuras como Patricio, representa un caso fascinante de sincretismo cultural. Patricio, quien según la tradición fue capturado en Britania romana por invasores irlandeses y llevado a Irlanda como esclavo antes de escapar, regresar y convertirse en obispo misionero, entendía tanto la cultura romana cristiana como la pagana irlandesa. Su enfoque misionero fue notablemente adaptativo. En lugar de intentar erradicar completamente las tradiciones irlandesas, buscó transformarlas e incorporarlas al cristianismo.
Los festivales paganos se reconceptualizaron como celebraciones cristianas. Los lugares sagrados paganos se convirtieron en sitios de iglesias cristianas. Los druidas, lejos de ser eliminados, frecuentemente se convirtieron en monjes, trasladando sus funciones de preservación del conocimiento de la tradición oral druídica a los scriptorium monásticos, donde ahora copiaban manuscritos cristianos. Este proceso de cristianización preservó accidentalmente mucho de la mitología y las tradiciones celtas que de otro modo se habrían perdido completamente. Los monjes irlandeses cristianos, educados en latín, pero todavía conectados con tradiciones gaélicas, comenzaron a escribir las antiguas historias que habían sido transmitidas oralmente durante generaciones. Estos escribas, aunque cristianos, frecuentemente mostraban respeto y afecto genuino por las tradiciones paganas de sus ancestros. En los manuscritos que produjeron, preservaron los mitos del ciclo del Ulster, las aventuras de los Fianna, las genealogías de los reyes legendarios, los cuentos de los Tuatha Dé Danann. Aunque inevitablemente estos textos fueron modificados para hacerlos más aceptables para audiencias cristianas, proporcionan ventanas invaluables hacia las creencias precristianas. Los festivales celtas demostraron ser particularmente adaptables al cristianismo, transformándose en lugar de desaparecer. Samhain, celebrado el 1 de noviembre marcando el fin de la cosecha y el comienzo del año oscuro, era un tiempo cuando el velo entre el mundo de los vivos y el otro mundo se volvía delgado, permitiendo a los espíritus cruzar. El cristianismo lo transformó en la víspera de Todos los Santos, Halloween, manteniendo muchos de sus temas de comunicación con los muertos. Imbolc, celebrado el 1 de febrero honrando a la diosa Brigid, se convirtió en el Día de Santa Brígida. Beltane, el 1 de mayo marcando el comienzo del verano, fue cristianizado como festivales marianos. Lughnasadh, el 1 de agosto celebrando las primeras cosechas, se convirtió en Lammas. Esta capacidad del cristianismo celta para incorporar elementos paganos creó una forma distintiva de cristianismo que floreció particularmente en Irlanda y se extendió desde allí a Escocia, Gales y más allá. El cristianismo celta desarrolló características propias, una relación especial con la naturaleza que reflejaba antiguas creencias en la sacralidad del mundo natural, una organización monástica más que episcopal, centrada en grandes monasterios que funcionaban como centros de aprendizaje, y un arte distintivo que fusionaba motivos cristianos con el tradicional estilo entrelazado celta. Los manuscritos iluminados producidos en monasterios irlandeses y britanos durante los siglos VI al IX representan algunos de los logros artísticos más extraordinarios de la Europa medieval temprana. El libro de Kells, el libro de Darrow, los evangelios de Lindisfarne. Estos manuscritos combinan textos bíblicos con decoraciones que muestran clara continuidad con el antiguo arte celta de Latene. Las páginas están cubiertas con intrincados patrones de nudos entrelazados, espirales que se transforman en criaturas fantásticas, diseños geométricos de complejidad hipnótica. Es como si los antiguos orfebres celtas, que decoraban torques y escudos, hubieran trasladado sus habilidades al pergamino y la tinta, creando objetos de belleza espiritual que combinaban devoción cristiana con sensibilidad estética celta. Los monjes irlandeses desempeñaron un papel crucial en la preservación del conocimiento clásico durante el colapso del Imperio Romano Occidental. Mientras las invasiones germánicas devastaban el continente y las bibliotecas romanas eran destruidas, los monasterios irlandeses preservaban cuidadosamente manuscritos de autores clásicos: Virgilio, Ovidio, textos filosóficos griegos traducidos al latín. Irlanda, nunca conquistada por Roma, se había convertido paradójicamente en uno de los guardianes más fieles del aprendizaje clásico. Durante los siglos VI y VII, monjes irlandeses emprendieron misiones al continente, estableciendo monasterios en Francia, Suiza, Alemania e Italia, llevando consigo tanto el evangelio cristiano como la herencia intelectual del mundo antiguo. Para el año 1000 de nuestra era, el mundo celta antiguo había desaparecido como entidad política y cultural unificada. Los territorios continentales donde los celtas una vez dominaron estaban completamente romanizados, cristianizados y, después del colapso romano,
reconstruidos en reinos germánicos y eslavos. Las lenguas celtas continentales estaban extintas o moribundas. Solo en las periferias occidentales, en Irlanda, Escocia, Gales, Cornualles y Bretaña, las lenguas y culturas celtas sobrevivían, transformadas pero reconocibles. Sin embargo, el legado celta persistió de maneras que trascienden la supervivencia política o lingüística. La mitología celta se incorporó a la literatura europea medieval a través de las leyendas artúricas. El rey Arturo, aunque posiblemente basado vagamente en un líder britano que resistió las invasiones anglosajonas del siglo V, se convirtió en foco de un ciclo legendario que incorporó elementos de la mitología celta. El otro mundo se transformó en Avalon. Los calderos mágicos celtas se convirtieron en el Santo Grial. Las diosas celtas se transformaron en la Dama del Lago y Morgana. Estas historias, reescritas por autores medievales franceses e ingleses, difundieron temas y motivos celtas por toda Europa. El arte celta también dejó un legado imperecedero. Los intrincados patrones de nudos, las espirales entrelazadas, los diseños de triquetas se mantienen icónicos y reconocibles. En el siglo XIX, durante el Renacimiento celta que acompañó al romanticismo europeo, estos motivos experimentaron un resurgimiento. Joyeros, artistas y diseñadores comenzaron a replicar patrones celtas antiguos, creando una industria de arte neocelta que continúa hasta hoy. Caminar por tiendas de souvenirs en Irlanda, Escocia o Gales revela incontables objetos decorados con diseños celtas. Cruces celtas donde el círculo solar pagano se combina con la cruz cristiana, nudos de la Trinidad, espirales de Newgrange. Quizás lo más significativo es la supervivencia de las lenguas celtas mismas, aunque marginadas y amenazadas. Hoy, más de 2 millones de personas hablan lenguas celtas como primera o segunda lengua. El irlandés, aunque hablado fluidamente por una minoría en Irlanda, mantiene estatus oficial y se enseña en escuelas. El gaélico escocés sobrevive en las Highlands y las Islas Hébridas. El galés experimenta un renacimiento notable. Después de décadas de declive, políticas gubernamentales de apoyo han resultado en números crecientes de hablantes. El bretón se habla todavía en Bretaña. El córnico, extinto como lengua viva en el siglo XVIII, ha sido revivido mediante esfuerzos de entusiastas lingüísticos. Estas lenguas representan hilos directos conectándonos con el mundo celta antiguo, preservando palabras, conceptos y formas de pensamiento que se remontan miles de años. La imagen del druida también ha persistido poderosamente en el imaginario cultural occidental. Aunque los druidas históricos desaparecieron hace casi 2000 años, su memoria evolucionó en figura arquetípica. El sabio que vive en armonía con la naturaleza, el mago que comprende secretos antiguos, el guardián de conocimiento, místico. Esta imagen se ha reinterpretado constantemente a través de los siglos, en las sociedades druídicas del siglo XVIII que inventaban rituales neopaganos, en los movimientos espirituales modernos que buscan conectar con sabiduría ancestral, en la cultura popular donde aparecen druidas en fantasía épica, videojuegos y películas. Los celtas, aunque nunca formaron un imperio o dejaron monumentos comparables a las pirámides o el Partenón, transformaron profundamente Europa de maneras que persisten hasta hoy. Sus lenguas sobreviven contra probabilidades extraordinarias. Su arte continúa inspirando y fascinando. Sus mitos alimentan la imaginación popular. Sus festivales, transformados pero reconocibles, estructuran todavía el calendario. Y su historia, la historia de pueblos que valoraban la elocuencia y el valor, la sabiduría y la ferocidad, la conexión con la naturaleza y la búsqueda de gloria, continúa capturando nuestra atención, recordándonos que hubo otra forma de civilización europea antes de Roma, diferente pero igualmente compleja, igualmente sofisticada, igualmente digna de memoria y respeto. Los celtas nos recuerdan que la historia es rica en caminos no tomados, en posibilidades alternativas, en voces que merecen ser escuchadas incluso a través del abismo de milenios.